Esto es Steelers Zone Extra. Análisis, polémica, información y opinión alrededor de los Pittsburgh Steelers. Amigos, sean todos ustedes bienvenidos al episodio número 19 de la tercera temporada de Steelers Zone Extra, el podcast de Steelers 360. Soy Carlos Ortega. Me da mucho gusto saludarlos en este inicio de marzo. Estamos grabando desde la Ciudad de México el día lunes, la noche del lunes, 2 de marzo de 2026. Y bueno, el día de hoy quería platicar un poco sobre el staff, pero la realidad es que el staff ya es lo que es, y me parece que vamos a estar bastante bien. Lo vamos a dejar para otro día. Hoy hay un tema que me parece que nos ocupa un poco más, que necesitamos platicarlo. ¿Por qué? Porque no sé ustedes, pero pareciera, mis queridos amigos, que estamos viviendo una especie de déjà vu, ¿sí? Hace un año, previo al draft, los Steelers solo tenían firmado, bueno, al inicio de la agencia libre, porque la realidad es que en estas fechas, pues teníamos los mismos quarterbacks, Allen, Wilson y Fields todavía no se iban, pero llegó un momento en que nada más estaba firmado el señor Mason Rudolph. Bueno, hoy pareciera un déjà vu. Hoy los Steelers nuevamente no tienen definido un quarterback titular eh, para la temporada 2026, que es la inmediatez, que es el presente. Y esto, a diferencia del año pasado, a mí realmente no me preocupa tanto, ¿sí? El año pasado estábamos en la parte de querrá venir Aaron Rodgers y la novela, y se extendió, y si viene, y si no viene, y que se decida, etcétera, etcétera. Este año estamos nuevamente en la misma novela, nada más que ya hay no un ultimátum, que sí parece un ultimátum, sino una línea de tiempo en la cual, bueno, los Steelers necesitan recibir alguna señal del señor Aaron Rodgers, ¿no? Para saber si va a seguir o no va a seguir, etcétera, etcétera. Esto el año pasado a mí sí me preocupaba bastante. Porque, bueno, obviamente la situación, la posición del quarterback es la más importante, y sin embargo, a pesar de la importancia que tiene la posición de quarterback, este año no me preocupa tanto, a diferencia del año pasado. La realidad es que con Mike Tomlin, pues sí era como muy necesario tener eh, un quarterback con sapiencia, con, con todas estas aptitudes y virtudes que tenía Russell Wilson o que tiene el señor Aaron Rodgers, ¿sí? Eh, Esto ha cambiado un poco. ¿Por qué? Porque hoy se tiene un nuevo staff, se tiene un staff, me parece, bueno, no me parece, o sea, es un staff ofensivo, es un staff además especializado. Entonces me parece que hoy la situación del quarterback tal vez no sea tan apremiante de cara a la temporada de 2026. Ya el señor McCarthy lo ha dicho, ¿no? Yo estoy listo para jugar con Aaron o para jugar con Will. Que lució y bien hecho a Mason Rudolph. La realidad es que Mason Rudolph es un suplente y va a seguir siendo un suplente, si es que sigue en el equipo. Que yo todavía tengo mis dudas de que Mason vaya a seguir en el equipo. Pero repito, la inmediatez, el presente de la posición de quarterback
no me preocupa tanto como sí me preocupaba el año pasado. A pesar de que lo dije, no, pues no hay bronca, que jueguen con Mason y no pasa nada, la realidad es que uno estaba preocupado. Hoy con este staff tal vez estoy menos preocupado. ¿Por qué? Porque seguramente sabrán escoger bien, cosa que Mike Tomlin nos demostró que no sabía, sabrán tener paciencia, cosa que Mike Tomlin nos demostró que no tenía, y sabrán guiar a quien vaya a ser el quarterback, cosa que sabemos que Mike Tomlin no sabía. Entonces hoy estoy un poco más tranquilo. Sin embargo, pues vale la pena hablar de las opciones, ¿sí? Y las opciones, evidentemente, son, eh, pues, por un lado, tomar un veterano en la agencia libre, llámese Aaron Rodgers, llámese, bueno, están por soltar a Kirk Cousins, que además Kirk Cousins tiene relación, tiene un vínculo con nuestro nuevo coordinador ofensivo, el señor Brian Angelicchio. Él fue su coordinador de juego aéreo allá en Minnesota. Está la opción que a mí no me gusta tanto de Malik Willis, está la opción un tanto dudosa por la lesión que tuvo de Daniel Jones, es decir, opciones hay. Incluso pueden explorar algún trade, cosa que la verdad yo no haría. Eh, Solución van a encontrar para esta temporada. Y si no encuentran una solución, pues la solución será aventar al ruedo a Will Howard y ver dónde estamos con Will Howard, cosa que tampoco me desagrada del todo. Posiblemente los resultados vayan a ser adversos, posiblemente no se vaya a tener una temporada ganadora, una temporada de playoff, y mucha gente empieza a decir, no, es que extrañamos a Tomlin y la fregada. Sí, existe esa posibilidad. Sin embargo, repito, no me preocupa. ¿Qué es lo que más me preocupa de la posición de quarterback? Que repito, es la más importante y debería de preocuparme, pero no lo hace. Bueno, es el futuro, ¿sí? Ese es lo que más me preocupa, el futuro. ¿Qué es lo que va a pasar con la posición de quarterback en los Steelers, no en 2026, sino a partir de 2027? Sabemos que tanto Kirk Cousins, por la cantidad de lesiones que tiene, como Aaron Rodgers por su edad, como Malik Willis por su baja calidad, como Daniel Jones por su problema de lesiones, son soluciones a un año, no son soluciones a largo plazo. Tal vez la más viable a largo plazo sería Daniel Jones, pero Daniel Jones, su techo tampoco es muy alto, me parece que ya lo alcanzó. Pero bueno, pues es lo que es. Son soluciones a corto plazo, 2026. ¿Sí? Sin embargo, a partir de 2027, los Steelers tienen que empezar no a pensar en un quarterback, sino ya tener algo desarrollado para 2027. ¿Por qué? Porque gran parte de esa misión que le dieron a Mike McCarthy, sí, ganar el Super Bowl. Sabemos que los Steelers siempre van a hablar de Super Bowl y de ser contendientes. La directiva siempre tiene eso en mente y seguramente se lo pusieron como una de las metas. Sin embargo, la misión principal de Mike McCarthy, y eso lo sabemos todos, es que el día que se vaya, él va a dejar un quarterback. Esa es la principal misión. Esa es la razón por la cual los Steelers contrataron a Mike McCarthy. ¿Sí? El Super Bowl es deseable, bla, 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 pero el objetivo principal es que cuando él se vaya, ya sea en 5 años, en 6 años, en 10 años, haya un quarterback franquicia ya establecido en los Steelers. Eso es lo que nos debe de preocupar más. No la temporada de 2026 ni quién va a ser el quarterback en 2026. Repito, va a ser lo que tenga que ser, sino a partir de 2027. Eh, y no estoy hablando necesariamente de reclutar un quarterback en 2027, ¿sí? Porque vamos a ser sinceros, amigos, el futuro es hoy. El futuro es hoy.
No es en 2027, no es en 2028. Todo mundo hace un año hablaba, no, la clase 2026 viene buenísima y los Steelers seguramente van a agarrar un quarterback y hay que invertir para subir. Eso hubiera sido lo deseable. La realidad terminó siendo otra. La realidad es que no llegaron todos los que se esperaba que iban a llegar al draft. La realidad es que hoy solo hay dos quarterbacks con calificación de primera ronda, que son Fernando Mendoza y Ty Simpson. Y yo soy muy dudoso de esas calificaciones de primera ronda para Mendoza y Simpson, sinceramente. Sinceramente. Me parece que Fernando Mendoza es un tipo con calidad, pero que no está listo para jugar mañana en la NFL si lo necesitaran. ¿Sí? Me parece que es un muchacho que necesita todavía desarrollar antes de que lo echen a la cancha. Y desgraciadamente para él será elegido por un equipo al cual le urge un quarterback titular y lo van a echar a la cancha desde el día uno y posiblemente lo quemen. ¿Sí? No sabemos realmente qué vaya a pasar. Igual y el señor Kubiak es un mago y logra desarrollar desde el primer año a Fernando Mendoza. Tal vez no lo es. No lo sabemos, ¿sí? Pero las condiciones que presenta Fernando Mendoza, sobre todo el no haber querido trabajar en el combine, sobre todo el hecho de haber salido campeón con el equipo más veterano de la NCAA, que eso es una ventaja, un equipo veterano. El hecho de que nunca ha tomado un snap bajo centro, y en la NFL hay que tomar snaps bajo centro, todas esas cosas me ponen dudoso. Y en el caso de Ty Simpson tiene toda la pinta para ser un one year wonder. De verdad. O sea, solamente un año como titular. Él ya tiene 23 años, ¿eh? Y solamente un año como titular en Alabama. Solamente un año. Y al principio de la temporada se vio muy bien y después empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y terminó a jalones y empujones la temporada, ¿sí? Solo solo un año como titular. Es muy poca experiencia, ¿sí? Y además, agréguenle que viene de un programota donde prácticamente cualquiera podríamos ser el quarterback y funcionar, pues eso para mí le resta credibilidad a su grado de primera ronda. No estoy diciendo que Ty Simpson sea un mal quarterback. Estoy hablando de que Ty Simpson es un quarterback que necesita terminar de desarrollarse. No es un producto terminado. Sí, es un producto con muy poca experiencia, es un quarterback con muy poca experiencia y que va a necesitar que alguien le dé el toque final en la NFL y no necesariamente en la cancha. Se habla ya de los Jets. Los Jets son el cementerio de los quarterbacks. ¿Sí? Pregúntenle a Sam Darnold, ¿no? Que sepultó su carrera al empezar. Y esto le podría pasar a Ty Simpson, lo cual sería una lástima. Me parece que es un buen quarterback, que tiene muchas virtudes, ¿sí? Pero que necesita ese tiempo de desarrollo y ya los Jets, si es que lo eligen, no tienen ese tiempo. Y el propio Ty Simpson, ya con 23 años, no tiene tanto tiempo para desarrollarse, si acaso un año, y empezar su carrera a los 24 ya como titular, que estamos hablando de alguien grande, ¿no? Kenny Pickett empezó como titular a los 24 años. Estamos hablando de alguien ya grande, ¿sí? Eh, entonces viene una generación de alguna forma menospreciada, así, menospreciada, ¿sí? Me parece que no es una mala generación en términos generales, pero es una generación grande en edad, muchos de ellos con 5 años en la NCAA, con vasta experiencia, pero que no habían dado el brinco al draft por X o Y razón. Eh,
y esto complica un poco las cosas. Cuando hablamos de este tipo de quarterbacks ya con más experiencia, posiblemente el mejor sea Carson Beck. Carson Beck creo que es el quarterback para un equipo desesperado por un quarterback titular. Carson Beck es la solución. Carson Beck puede ser el Bo Nix o el Tyler Shough de algún equipo de la NFL. ¿Sí? Tiene la estatura, tiene la experiencia, tiene 38 partidos de experiencia. Este, eh, salió de un programa enorme como Georgia, posiblemente el programa más grande, ¿sí? Y se fue a Miami y con Miami llegó a la final nacional, ¿sí? Y subió sus bonos nuevamente Carson Beck porque los tenía por el suelo. Nadie hablaba de Carson Beck. Creo que soy de los únicos y si ven los lives del inicio de la temporada de la NCAA, hablaba yo de que me intrigaba ver a Carson Beck con Miami, ¿sí? Y bueno, pues el resultado no fue tan malo, ¿sí? Pero Carson Beck, repito, es un producto o es un quarterback ya acabado, ya terminado. Él no necesita que lo desarrollen, no necesita que lo sienten un año para poder demostrar en la NFL. Él está listo para jugar en la NFL. ¿Cuál es el gran problema que yo le veo a Carson Beck? Que su piso es muy alto, su piso es NFL, pero su techo es muy bajo, ¿sí? Yo no veo a Carson Beck creciendo mucho en la NFL. Sin embargo, en el equipo adecuado puede ser que funcione. En el equipo adecuado y donde le den un buen equipo, hasta campeón puede salir, porque está demostrado, y Carson Beck tiene un grado de tercera ronda, está demostrado, y ahí está la historia de los Super Bowls, es lo único que necesitarían revisar, que de 2008 para acá, ningún quarterback campeón ha sido elegido en el draft en la primera ronda top 10 por el equipo con el que salió campeón. Ninguno, ninguno. El último que eligió top 10, es más, fue top 5, y que ganó con ese quarterback un Super Bowl y que habían tenido una temporada desastrosa para poder obtenerlo, fueron los Gigantes de Nueva York con Eli Manning. Ellos fueron los últimos. ¿Sí? Cuando uno revisa Russell Wilson, tercera ronda, Tom Brady, sexta ronda, Tom Brady con Tampa Bay, agencia libre, Jalen Hurts, segunda ronda, Nick Foles, tercera ronda, Ben Roethlisberger, pick 11, no está dentro del top 10, no está dentro de la magia del top 10, Joe Flacco, pick 18, Aaron Rodgers, pick 30 y algo, creo que 31, 32, no estoy seguro. Sam Darnold, sí, pick número 2 global, pero no fue elegido por los Seahawks, sino por los Jets. Pues no, Matthew Stafford no fue elegido por el equipo de los Lions. Perdón, fue elegido por los Lions, no no por los Rams. O sea, no necesitas tener una temporada desastrosa como muchos piden para poder elegir alto y entonces tener tu quarterback franquicia. Tu quarterback franquicia lo puedes obtener de muchas formas. Hablaba yo de que Sam Darnold era como el unicornio. O sea, de verdad, los Seahawks se sacaron la pinche lotería con Sam Darnold, ¿sí? Se encontraron un quarterback con quién sabe cuántos partidos de experiencia como titular en la NFL, con menos de 28 años, en la agencia libre, que nadie lo quería, que todo mundo lo peluceaba, lo firmaron por $100 millones y 3 años, y ya los hizo campeones. Y Sam Darnold se va a quedar, yo creo que el resto de su carrera, allá con los Seahawks.
pero eso no lo encuentra uno todos los días. Cuando uno voltea a la agencia libre, puta, te encuentras quarterbacks arriba de los 35 años o quarterbacks abajo de los 30 años, pero que simplemente no han funcionado. Ahí está Malik Willis. Es un tipo de 28 años que lleva 4 años o 5 años ya en la NFL y que, no, lleva 4 años, 22, 23, 24, 25, sí. Lleva 4 años en la NFL, que solo ha sido titular en 6 partidos, pero que quiere 30 millones el cabrón por temporada, ¿sí? Casi lo mismo que gana Darnold, nada más que Darnold con toda la experiencia del mundo cuando llegó a los Seahawks. Este güey no, ¿sí? Y no es que, bueno, fue un bust de tercera ronda que no aplicaría como bust para los Titans, pero es un cuate que simple y sencillamente no ha funcionado. Y mucha gente lo quiere para los Steelers, y yo creo que esa no es la solución, ¿sí? Creo que la solución estaría en el draft. Creo que la solución estaría incluso dentro del roster, ¿sí? ¿Cómo veo o cómo me gustaría vislumbrar este futuro de los Steelers? Vamos a quitar de la ecuación a Carson Beck porque tiene un techo muy bajo, aunque tenga un piso muy alto. Quitemos de la ecuación a los 2 primeras rondas. Nos quedan quarterbacks interesantes. Garrett Nussmeier. Ay, es que tuvo una muy mala temporada, sí, pero tiene calidad. A mí personalmente no me gusta, pero también hay que decir que tuvo una mala temporada y tuvo una lesión. Sí, Kate Klubnik. Tampoco me gusta, tampoco me gusta, ¿sí? Me parece que es un quarterback eh, con un piso muy bajo, pero también con un techo bajo, ¿sí? Y no cumple con ciertas medidas que son importantes para la NFL. Y repito, la mayor parte de los quarterbacks en este draft, para este draft, pues ya superan los 23 años. Solamente tengo entendido que hay 2 que todavía no llegan a los 23 años. Es cuestión de revisar, pero solo 2, Mendoza y Drew Allar. Y si de escoger se trata, a mí, Carlos Ortega, con mi playera de Penn State puesta, me parece que Drew Allar podría ser una apuesta interesante para los Steelers pensando en el futuro. No estoy hablando de quitar a Will Howard de la ecuación. Estoy hablando de tener a Will Howard en la ecuación. Pero no podemos, o el equipo no puede poner todos sus huevos en la canasta de Will Howard. ¿Por qué? Porque Will Howard, aunque haya sido campeón nacional y aunque tenga algo que a mí me late que va a ser muy bueno, ¿sí? Que tiene una mentalidad brutal, por algo fue sexta ronda. No quites a Will Howard de la ecuación, pero tampoco pongas todos tus huevos en la canasta de Will Howard. Me parece a mí que podrías repartir esos huevos del desarrollo entre Will Howard y Drew Allar. Drew Allar. Y aquí voy a diferir de mucha gente. Drew Allar es un muy buen quarterback, ¿sí? Sobre todo tiene un techo muy alto, ¿sí? ¿Por qué? Porque además es un muchacho muy joven. Él ya es un senior con 45 partidos de experiencia en la NCAA. Tiene más partidos de experiencia que el propio Carson Beck y todavía no cumple 22 años. Tiene 21 años, 9 meses, ¿sí? Y me parece que esa edad que tiene Drew Allar le puede dar a Mike McCarthy lo que más necesita para desarrollar un quarterback. Tiempo, tiempo. Si tú agarras un quarterback
de 23 años y medio al inicio de la temporada o 24 años, lo que menos tienes es tiempo. Eso es lo que menos tienes. Si tú agarras a un quarterback que va a tener 22 años, 3 meses al inicio de la próxima temporada, tienes tiempo. Puedes tomarte 1 y hasta 2 años para poder desarrollarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Drew Allard no es un quarterback perfecto, tiene un techo muy alto, pero también tiene muchos defectos que hay que corregir. ¿Sí? Tiene un cañón en el brazo, eso es un hecho. Es el mejor brazo de la generación 2026 del draft. El mejor brazo, ¿sí? Pero también tiene defectos. Tiene movilidad, sí, pero su juego de pies no es precisamente una maravilla. Lo puedes coachar. Tiene defectos a la hora de lanzar corriendo. Lo puedes coachar. Tiene defectos a la hora de hacer la prelectura. Lo puedes coachar. Tiene una mecánica extraña. O sea, desde, vaya, viendo los partidos de Penn State, pero ahora lo vi más marcado en el combine. Tiene una mecánica extraña. Tiene los brazos muy largos. Entonces tiene una mecánica muy extraña. Sin embargo, pareciera que no se esfuerza para lanzar 50 yardas, pero lo puedes mejorar. Y tal vez con una mejor mecánica pueda no esforzarse para lanzar 60 yardas. ¿Sí? Es un muchacho que, repito, tiene sus virtudes, pero también sus defectos. Se habla mucho y creo que él cayó mucho porque tuvo una temporada muy complicada en la NCAA. Se habla mucho de la lesión. La lesión es que la realidad es que no lo afecta, es un tobillo roto. Creo que todos nos hemos roto un tobillo, ¿sí? Este, pero vaya, para muchos le afecta. Yo no lo creo, ¿sí? Tuvo una temporada muy complicada, muy complicada. Perdió 3 partidos horribles. Sí, pero también hay que ver el equipo que te rodea. Yo por eso no hablo de victorias y derrotas, por eso no maximizo tanto el título de Fernando Mendoza o el título de Will Howard, porque tenían un equipo atrás. Este muchacho tenía poco menos que un equipo. Sus receptores todos eran nuevos, no son precisamente de lo mejor. Me parece que faltó talento alrededor de Drew Allard allá en Penn State en este último año. Talento que sí tenía antes, en 2024. Ahí sí, vaya que estuvo rodeado de talento. Y Penn State no llega a la final nacional por un error de Drew Allard en una lectura. Eso es lo que hay que corregir. Si todavía estuviera Mike Tomlin con su staff, yo les diría, ay no, mejor Drew Allard, no, mejor traigan a cualquier otro, traigan a Carson Beck, traigan a Kirk Cousins, ruéguenle, pónganse de tapete con Aaron Rodgers. Pero hoy los Steelers me parece que tienen algo que no tenían. Un staff de corte ofensivo que además tienen 4 tipos especializados en desarrollar quarterbacks. 4, 4. No 1, no 2, no 3, 4. Y eso es lo que necesita un jugador como Drew Allard. ¿Sí? Drew Allard no es lo que dijo Ian Roundtree en Máximo Avance University. Yo respeto mucho a Ian, pero de entrada él solito descartó su propia opinión, diciendo es que no voy a hablar como scout, no voy a hablar como representante de CFL, no. Voy a hablar como Ian Roundtree. Ahí ya se descartó él solito su opinión. Y después dio una opinión muy desafortunada, hablando de un mal jugador, pero sin dar un solo argumento técnico para decir que es un mal jugador. Simplemente dijo, es que se me figura como tal quarterback de hace muchos años o como tal quarterback que uno decía, bueno, tiene la estatura y eso, y pues elígelo y a ver si pega.
Esos no son argumentos técnicos. Esos dos son argumentos técnicos, ¿sí? Me parece que Ian comete hace un comentario desafortunado y lo digo con todo el respeto para él. Lo respeto mucho, pero creo que es un comentario desafortunado. Pero en fin, volviendo a Drew Allar o a cualquier coreback, ¿sí? Lo que necesita es desarrollo, ¿sí? Y yo creo que un staff de la NFL, un staff ofensivo competente, un staff con gente especializada en desarrollar corebacks, puede ayudarle a, a nulificar esos defectos y a maximizar las virtudes que pueda tener. Y repito, no solamente es Drew Allar, cualquier coreback que llegue de la NCAA. ¿Cuál es la gran diferencia? Vuelvo a lo mismo. Drew Allar, a diferencia de otros, tiene tiempo. Garrett Nussmeier no tiene tiempo. No tiene tiempo, porque él ya cumplió 24 años. Si Garrett Nussmeier no entra como titular a la NFL, toda su carrera va a ser un suplente y va a desarrollar muy poco. ¿Sí? Allar, a diferencia de los que tienen 23 años ya cumplidos y ya avanzados, todavía no cumple ni siquiera 22 años. Tienen tiempo para poder desarrollarlo. Y cuando tienes en tu staff a Mike McCarthy, que desarrolló o contribuyó con el desarrollo de Aaron Rodgers, que trabajó con tipos importantísimos como Joe Montana, en fin, como Brett Favre. Si tienes en tu staff a Brian Angelicchio, que maximizó las cualidades de Kirk Cousins y que además rescató y revivió la carrera de Sam Darnold, cuando tienes a un tipo como Frank Cignetti Jr., que es un especialista en desarrollar quarterbacks, cuando tienes a Tom Hart como tu coach de quarterbacks, que ya demostró buenas cosas, dale un talento joven, menor de 23 años, y dales el tiempo para que lo desarrollen. 1 año, perfecto. 2 años, no hay bronca. Tienes el tiempo. ¿Sí? No necesitas tomar un producto terminado. No. También en la NFL hay que hacer un buen scouting de a dónde puedes llegar con tal muchacho. No de decir, pues tiene la estatura, tiene el peso, pero es malo, pero pues vamos a ver si podemos desarrollarlo. No, que te lo tomes en serio y lo desarrolles. Creo que fue algo de lo bueno que hizo Tom Hart la temporada pasada con Will Howard. Y repito, a Will Howard no habría que descartarlo. Hay que poner parte de los huevos en la canasta de Will Howard y parte en la de, en caso de que lo tomen, Drew Allar. ¿Sí? Yo es lo que haría. Porque si Will Howard no te funciona, lo dejas como suplente o te deshaces de él. Porque si Drew Allar no crece como tendría que crecer, pues también te puedes deshacer de él. Porque no lo vas a tomar en la primera ronda. Porque no va a tener obligaciones de convertirse en titular. Para muchos eso es terrible. No, también significa tiempo de desarrollo. Joe Montana estuvo en la banca 2 años antes de que lo soltaran como titular. Aaron Rodgers estuvo 3 años en la banca antes de que lo soltaran como titular. Patrick Mahomes estuvo 1 año en la banca antes de que lo soltaran como titular. Tom Brady estuvo 1 año en la banca antes de que lo soltaran como titular. También se necesita el desarrollo, pero desgraciadamente la inmediatez, sobre todo que nos dan las redes sociales, no. Si no es titular y lanza 5 pases de touchdown en el primer partido, no sirve. Y empezamos a descartar jugadores. ¿Dónde está la paciencia en el desarrollo de un jugador?
Eso es lo que yo espero de este staff para solucionar la situación del quarterback, no en 2026, sino a futuro. 2026, dénselo a un veterano y terminen de desarrollar a Will Howard y desarrollen a otro quarterback, ¿sí? Por mí que sea Drew Allard, repito, si se tratara de escoger, yo diría Drew Allard porque te da el tiempo, tiene el brazo, tiene las cualidades, ¿sí? Pero igual y deciden que es otro, bienvenido sea, pero que elijan bien a quién quieren desarrollar, porque literal, Mike McCarthy y estos otros 3 hombres especialistas en el desarrollo de quarterbacks tienen en sus manos el futuro de la franquicia de los Steelers. Ojalá fuera Will Howard, me encantaría, porque el chavo me cae muy bien, porque me parece que tiene una gran mentalidad, porque ha peleado y ha luchado contra corriente toda su vida. Pero si los Steelers quieren hacer una apuesta en este draft, creo que tiene que ser Drew Allard. Creo que es la mejor apuesta que los Steelers pudieran hacer. Y no tiene que ser en quinta o sexta o séptima ronda, ¿eh? Si escoges a Drew Allard en la segunda ronda, no sería un reach. Él hace un año tenía grado de primera ronda, solo que decidió no ir al draft. Este año, después del combine, yo creo que subió de la quinta a la tercera ronda. Por las necesidades de otros, igual y lo tienes que tomar en la segunda ronda. Que así sea, no es la primera ronda. No le estás poniendo la etiqueta pesada de ser un quarterback de primera ronda y le estás dando tiempo para desarrollarse. Ojalá. Me encantaría que fuera algo y que tenga que competir contra un tipo que también me encantaría que triunfe como Will Howard. Ojalá, ojalá. Pero vamos a ver qué es lo que deciden los Steelers, vamos a ver quién va a ser el veterano que llegue, pero insisto, sí el presente, sí ojalá y ganen, sí ojalá y lleguen a playoffs, sí ojalá y trasciendan, sí ojalá y sean contendientes, pero sin dejar de ver al futuro, sin perder de vista que Aaron Rodgers no va a ser eterno, que Kirk Cousins no va a ser eterno, que Malik Willis no tiene calidad, que Daniel Jones está cerca de los 30 años. Hay que desarrollar un joven. Ojalá pueda ser entre Will Howard y Drew Allard. 2 tipos que para mi gusto tienen la calidad y el carácter para poder ser el siguiente quarterback de los Steelers. En fin, amigos, llegamos al final de este episodio número 19 de Steelers Zone Extra, el podcast de Steelers 360. Yo los espero en el episodio número 20, que esperemos sea muy pronto. Mientras tanto, hasta la próxima.